¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo aula virtual o aula tutorial de la formación en psicología social. Hoy para hablar un poco sobre el rol y la función de la coordinación, del coordinador, de la coordinadora, del psicólogo social o de la psicóloga social. Lo primero que vamos a pensar para introducirnos un poco en el tema es que este entramado de subjetividades, los grupos, esta comunión de personas, nunca son sin un conflicto. Justamente porque el hecho de mezclarse, cruzarse, organizarse, en el mejor de los casos, un conjunto de subjetividades, un conjunto de puntos de vista de realidades, emergen conflictos. Y también tenemos que poder pensar en la resignificación de la palabra conflicto, porque conflicto no siempre es una instancia negativa. Podemos pensar que el conflicto podría llegar a ser una instancia negativa, pero también una posibilidad de poder mirar algo más de lo que estamos pudiendo ver con cierto sesgo o desde un lugar. Entonces, entre que los grupos no son sin conflicto y que el emergente del grupo, que lo podemos pensar como un síntoma grupal, ¿no?, aparece lo que emerge, lo que aparece es un conflicto. En ese preciso instante es que desde nuestro rol, desde nuestra función, somos convocados. El psicólogo social y la psicóloga social trabajamos en el conflicto. Trabajamos en el conflicto como punto de partida. Y esto es una situación que tenemos que poder pensar porque justamente el ser convocados a partir de un conflicto nos va a requerir de una manera distinta a la que posiblemente tengamos en otro rol, en otro momento de nuestra vida. Al aparecer en el conflicto necesitamos de ciertas disposiciones profesionales, técnicas, y también que podemos comenzar a pensarlas desde nuestro ecro a lo que tiene que ver con nuestra propia historicidad como sujetos. Ahora bien, esta actitud profesional justamente tiene que ver con la historia que tenemos como sujetos, nuestra historia vincular, nuestro aprendizaje en la gratificación o la frustración, nuestro aprendizaje ante la demanda, la necesidad, nuestra resignificación de esos aprendizajes también en los grupos operativos de formación, por un lado, y con la técnica que podemos utilizar, el abordaje técnico que podemos tener en los grupos a partir de toda la teoría que hemos podido incorporar durante el tiempo de formación. En esto siempre me gusta resaltar y recalcar algo a mis alumnos, y es que no es lo mismo un psicólogo social o una psicóloga social que se analice, que recorra, que transcurra un análisis particular, privado, ¿no?, propio, personal, que aquel que no lo hace. Hay cosas que se pueden trabajar en los grupos. Hay cuestiones que se pueden trabajar en los grupos operativos, de formación, y otras no. Entonces, todo lo que tenga que ver con un análisis personal de ese sujeto que va a cumplir un rol determinado, que es convocado como psicólogo social o como psicóloga social, va a favorecer también a la profesión y a la praxis.
Digamos que esto que llamamos aptitud psicológica o aptitud psicosocial va a tener que ver con la historia vincular del sujeto ya formado como psicólogo social y con la técnica, con la incorporación de conocimientos que durante todo el periodo de formación este sujeto ha tenido y que hoy tiene que poner en práctica en la coordinación de los grupos. En 1912, Freud, en un tratado que titula Consejos al médico, indica cómo debe ser, o indica la regla fundamental del psicoanálisis en aquel momento, que es la asociación libre y la atención flotante. La asociación libre de parte del sujeto o del analizante y la atención flotante de parte del analista. Asociación libre porque todo lo que el sujeto piense o se le venga a la mente en el momento de estar tumbado en el diván, debía decirlo sin ningún tipo de censura. Y la atención flotante, porque a partir del lado del analista, a partir de la incorporación de conocimientos y de técnicas, el analista va a poder o iba a poder pescar eso que aparecía como disruptivo en el discurso del paciente. A partir de esto es que el analista puede preguntar, puede interpelar, puede señalar. Los psicólogos sociales también trabajamos con material muy sensible, que no son nada más ni nada menos que los grupos y las personas. Como ustedes saben, el objeto de estudio de la psicología social son los sujetos. Vuelvo a decirlo porque en general es un lugar de mucha confusión. La psicología social tiene un objeto, tiene un campo y tiene un método. Un objeto de estudio, un campo de estudio y un método de estudio. El objeto de estudio de la psicología social es el sujeto. Lo vuelvo a decir, el objeto de estudio de la psicología social es el sujeto. El campo de estudio de la psicología social son los grupos. Y el método de estudio es el materialismo dialéctico. A esta altura de la formación, esto imagino que será un refresco, ¿no? Pero digo, material sensible, vuelvo, ¿no? Un material sensible con el que trabajamos, que son los grupos y los sujetos que integran esos grupos. Y que en general, además de que, como dijimos anteriormente, somos convocados desde el conflicto, en el momento en que hay un conflicto, surge la convocatoria a nosotros en el rol de psicólogos sociales. Este material sensible de personas va a tender siempre a resistir. Conflicto, problema, desorganización, resistencia. En esta resistencia dentro de un conflicto es desde donde nosotros somos convocados, con lo cual ya vamos complejizando el campo de trabajo. Porque además tenemos que pensar que no es un sujeto, sino que son varios los sujetos que integran el grupo. Y además el grupo empieza a adquirir un comportamiento otro, distinto a lo que es la suma de las partes. El grupo, de alguna manera, tiene entidad. O sea que nuestro laburo, como dije, es desde la incomodidad. Es pensarnos desde la incomodidad. Entonces, en esta rueda de mecanismos de defensa que empiezan a aparecer, tanto grupales como subjetivos como personales, nosotros tenemos que
poder trabajar, poder operar, poder hacer algún aporte que de alguna manera mueva, ya veremos más adelante, ¿no? Pero poder hacer algún aporte que de alguna manera destrabe el obstáculo que impide al grupo hacerse de la tarea, hacerse con la tarea. Y nos encontramos con complejidades. Entonces, desde nuestro rol y de nuestra función, el sostenimiento de una posición ética, el sostenimiento de una actitud psicológica, es lo que nos va a nosotros en función posibilitar el desarrollo de nuestro rol y al grupo que el operador grupal, que el psicólogo social pueda sostener esa posición ética, lo va a ayudar a adueñarse a los grupos del proceso, justamente el proceso de aprendizaje, el proceso de llevar adelante la tarea del proceso grupal. Hay ciertas reglas que tienen que ver con la ética del trabajo, del rol y de la función del coordinador de un grupo operativo, de un psicólogo social. Y las reglas, harto conocidas por ustedes, tienen que ver con 4 puntos: la discreción, la restitución, la abstinencia y la no aclaración. Vamos a desarrollar un poco estas 4 reglas del grupo que tienen que ver con la ética que nosotros debemos procurar que se cumpla. La primera regla tiene que ver con la discreción y dice que en función el psicólogo social no puede hablar sobre lo que sucede dentro de los grupos. No puede hablar fuera de esos grupos sobre lo que sucede dentro de los grupos. Digamos que existe un tratamiento con la confidencialidad que nos posiciona dentro de una ética. No podemos estar en función de psicólogo social, de psicóloga social y estar contando intimidades de ese grupo en ámbitos o en ambientes en los que eso no corresponda. Mejor planteado, en el único ambiente o ámbito en donde corresponde hablar de ese grupo es en ese grupo. La regla grupal de la discreción es sumamente importante. En tal caso de que por alguna situación ocasional algo de esa información pudiera ser planteada en otro ámbito, entra en vigor la segunda de las reglas que tiene que ver con la restitución. Hay que poder volcar en el grupo algo que fue hablado respecto del grupo fuera del grupo. Entonces hay que devolver en palabras eso que también salió en palabras. La tercera regla tiene que ver con la abstinencia y viene a decir que el coordinador o el psicólogo social o la psicóloga social no puede entablar relaciones de tipo comercial, de tipo vincular, amorosa, de amistad, con integrantes del grupo operativo fuera del grupo. La regla de la abstinencia nos pone el límite ético de no poder relacionarnos de alguna manera mientras no estemos cumpliendo la función de la coordinación. Es muy común, por ejemplo, psicólogos sociales que trabajamos en instituciones, por ejemplo, me ha pasado con otro colega, con Gustavo, nos ha pasado de ser invitados a fiestas de fin de año de una institución determinada en la cual hacía un tiempo prudencial que estábamos trabajando
como asesores externos y de tener que declinar esas invitaciones que no fueron una ni dos, sino que fueron varias, justamente por la regla de abstinencia, estar en una despedida de año de una institución que tiene mucha cantidad de trabajadores, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? La despedida de fin de año, la cena, el brindis, en algunos momentos el baile. Bueno, no podemos, tenemos que abstenernos porque trabajamos, como decía antes, con material sensible y nuestro rol y la función nos requiere en un lugar ético. Por último, de las reglas de los grupos, la regla de la no aclaración tiene que ver con poner en valor el significante. Eso que se dice, pero que probablemente sea parte de un lapsus linguae o de un acto fallido, ¿no? Una situación que se dice pero que no se quería decir. Bueno, no pedimos aclaración, sino que tomamos eso, ¿no? Freud hablaba de la asociación libre. Nosotros no podemos hacer asociación libre en los grupos. Nuestra asociación es restringida porque está en relación a una tarea. Pero sí podemos valorar el significante y tomarlo sin pedir una aclaración de eso, sino para ver qué es lo que sucede en esa caída de discurso, porque eso es una caída de discurso. Y nosotros dentro de los grupos operativos buscamos las caídas del discurso para meternos a través de eso que es una luz. Entonces, las reglas de los grupos son de la discreción, de la restitución, de la abstinencia y de la no aclaración, como contaba hasta recién. Pero después tenemos, dentro de lo que es la ética y la actitud psicológica, hablamos antes de la aptitud con P, que tenía que ver con la historia vincular, con la disposición técnica o teórica de toda la formación y con la resignificación de todo eso que atravesamos y transitamos en los grupos operativos de formación. Ahora estamos hablando de la actitud psicológica con C, aptitud y actitud. Actitud psicológica que tiene que ver con el sostenimiento de una posición ética. Cuando hablamos de la actitud psicológica, lo hacemos a través de también 4 reglas, que en este caso son para la función y el rol del coordinador y de la coordinadora. Y la primera habla de la continencia. Tenemos que poder contener eso que surge de la transferencia entre el grupo y el coordinador o la coordinadora del grupo operativo. Continencia que también podemos pensarlo como una manera de alojar, ¿no? Si pensamos en la teoría de las 3D de Pigeon-Rivière, somos el depósito, ¿no? Somos como el tacho de basura, decía Pigeon-Rivière. Y Lacan decía el lugar del muerto. El analista ocupa el lugar del muerto en relación a esto de alguna manera contener. Contener es poder alojar eso que viene transferido desde el grupo o desde alguno de los integrantes del grupo y pensar operativamente en función de las necesidades y de la tarea de ese grupo, no en función de las necesidades y de la tarea nuestra, ¿no? como analistas, como coordinadores del grupo. Contener. Hay una figura que se trabaja bastante en la psicología social clásica, que dice de esa mamá que está amamantando al bebé y el bebé la muerde. Las mujeres mamás que han amamantado pueden dar veracidad de esto que estoy diciendo. Pero en el momento que el bebé la muerde a la mamá, que le muerde el pecho, la mamá no los amarrea y le pega un cachetazo,
por el dolor que está sintiendo, sino que aguanta y contiene al bebé. Después hablan la segunda regla sobre la permisividad. El coordinador, la coordinadora tienen que poder permitir, pero no cualquier cosa. Tienen que poder permitir que el grupo se explaye. Permisividad en el sentido de dejar fluir la comunicación dentro del grupo. No obturar. Que el grupo se pueda explayar, que el grupo pueda hablar. Que el grupo pueda decir más allá de lo que está hablando. Si nos encontramos con una función del coordinador y la coordinadora que obtura, que traba, que cuestiona, que problematiza permanentemente todo lo que el grupo dice, van a pasar dos cosas. Probablemente el grupo y sus integrantes queden inhibidos de poder seguir. Probablemente esa sea una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es que cobre mucho más valor la necesidad del coordinador o de la coordinadora en ese sentido que la del grupo. Con lo cual, permisividad tiene que ver con esto, ¿no? Con permitir desplegar al grupo lo que el grupo necesita desplegar. Luego analizaremos cuán cerca de la tarea están y a partir de señalamientos, técnicas que ahora vamos a ver que tienen que ver con nuestro trabajo operativo, podemos orientar al grupo en relación a la tarea, y la tarea siempre va a estar orientada en relación a las necesidades del propio. La tercera de las reglas tiene que ver con la resonancia, y aquí entra una palabra que también Freud postuló en algún momento, y es la empatía. La escuela francesa de psicoanálisis trabaja mucho esto de la resonancia desde lo que llaman fantasmática grupal. Especialmente el Dian-Xiu trabaja la resonancia. Y resonar con el otro es poder sentir eso que el otro siente a partir de estar atravesando un momento determinado. La resonancia es que al otro le está pasando algo, al grupo le está pasando algo, pero resuena de alguna manera en mí, que no me pasa desapercibido eso que está pasando. La resonancia se puede entender muy bien con un piano, un instrumento de música, que cuando hay algún tipo de vibración en el ambiente, alguna de las cuerdas del piano suena, o si no, algo más cotidiano, es cuando pasa un colectivo por la puerta y los vidrios tiemblan. Eso es una resonancia en la vibración. El vidrio vibra con ese sonido que pasa por afuera, que no tiene que ver con el vidrio. Los psicólogos sociales también resonamos ahí con ese grupo, sin caer o sin quedar sobreimplicados, porque ahí ya van a suceder otras cosas. Digamos, la próxima de las reglas tiene que ver con el descentramiento. Y el descentramiento es tanto para pensar las necesidades y los deseos del coordinador o de la coordinadora, que por ningún motivo tienen que quedar por sobre los del grupo, pero también el descentramiento, esto que contaba recién respecto de la sobreimplicancia, ¿no? Si estamos sobreimplicados en algo, es porque hay algo que es más nuestro que el grupo, que del grupo. Entonces, el descentramiento
nos viene a decir que el rol, la función de la psicóloga social, del psicólogo social, no tiene que ocupar ningún papel protagónico dentro del grupo. Nuestra ética, nuestro posicionamiento ético tiene que ver con poder ayudar al grupo a adueñarse de ese proceso del cual está transcurriendo. La contracara de estas 4 reglas que nosotros acabamos de mencionar, que acabamos de trabajar recién, se dan en situaciones en las que la actitud del coordinador, de la coordinadora, mientras opera, se encuentra con obturaciones, con baches, con caídas, con problemas. Imagínense que esa mamá que está dándole el pecho a ese bebé, cuando es mordida por ese bebé, se enoja y lo empieza a zamarrear. Y le dice, ¿cómo vas a morder? No te das una idea del dolor que estoy sintiendo. Ahora imagínense una situación en la cual una coordinadora, un coordinador se encuentre con un grupo de gente que está en una situación de conflicto, pero que además está resistiendo al proyecto, ¿no? Acá estamos trabajando el polo proyecto resistencia al cambio. El grupo necesita salir de ese conflicto para llevar adelante la tarea, pero resiste, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Nos quedamos acá. Entonces, ese que nos hace alguna pregunta, esa que nos hace algún señalamiento, la atacamos. Atacamos la figura del coordinador. Y ustedes que están coordinando, reaccionan, ¿no? Ante una transferencia hostil, un ataque por el par de zapatos que llevaban puestos, ustedes se enganchan en esa pelea, se enganchan en esa transferencia y contratransferencian al grupo o al sujeto que está en ese momento depositando algo en ustedes. La contratransferencia es una de las situaciones por las cuales también desde el rol y desde la figura de la función del coordinador o de la coordinadora se puede resistir, ¿no? Se puede quedar enganchado contra transferencia y en vez de pensar operativamente quedan centrados o centradas en ese ida y vuelta, en ese posicionamiento que propone el grupo a manera de transferencia hostil, por ejemplo, como hablábamos recién. Entonces acá no hay posibilidad de descentramiento y no hay posibilidad de continencia. Se contratransferencia algo y se genera una situación bastante nociva para el grupo. Un coordinador o una coordinadora en funciones que contratransferencie y no trabaje esta situación en la supervisión de equipo puede producir el aplastamiento del grupo. Esto que decíamos hoy, ¿no? Van a quedar inhibidos, la necesidad del coordinador o de la coordinadora va a estar por sobre la necesidad del grupo. El grupo termina siendo no solamente desmotivado, sino que barrido en un sentido metafórico respecto de sus necesidades y de su situación. La contratransferencia es uno de los obstáculos con los que se encuentra la función del coordinador y de la coordinadora. El segundo tiene que ver con el contagio afectivo. El contagio afectivo, que es la circulación, o mejor dicho, la priorización de cierta circulación fantasmática en el grupo, nos termina por contagiar a nosotros en la función del coordinador o de la coordinadora. Imagínense que
alguien cuenta en un grupo operativo sobre el fallecimiento de un ser querido y lo cuenta angustiado, con mucha angustia, y quien está en la función del coordinador o de la coordinación, digamos, se pone a llorar junto con todos los demás integrantes que rápidamente se hacen cargo de esa escena. El contagio afectivo también propone una resistencia al avance de la tarea del grupo. Y son dos lugares en los que debemos trabajar mucho para que esto no suponga una situación anómala en la función y el rol del coordinador. Por último, vamos a pensar en de qué manera trabajamos en los grupos. Hablamos de la actitud psicológica, hablamos de la aptitud psicológica, hablamos del posicionamiento ético, de la función del coordinador y de la coordinadora. Hablamos de las resistencias del grupo, hablamos de la resistencia en la función del coordinador o de la coordinadora, ¿no? De esa caída de la función que tiene que ver con el contagio afectivo y que tiene que ver con la contratransferencia. Y ahora vamos a hablar de la manera en que operamos. Digamos que nuestra prioridad, nuestro rol, nuestra función tiene que ver con hacer explícito lo implícito o eso que está latente o inconsciente. Ya sabemos que inconsciencia en los grupos no hay, pero eso que aparece como latente, nosotros lo tenemos que pescar, lo tenemos que tomar y hacerlo emerger. Eso que hacemos emerger, que de ser latente pasa a ser lo explícito, de estar implícito, es puesto en el tapete, digamos, es puesto dentro del grupo, comienza a ser el nuevo acontecer grupal, pero antes de eso es algo que se esclarece. La función es esclarecer, es poner luz ahí en donde eso estaba latente. Es ayudar al grupo a que desobstruya eso que estaba obstruido. Siempre pensando en el par dialéctico proyecto-resistencia al cambio. La tarea es parte del proyecto del grupo, aunque siempre va a resistir, siempre va a resistir. Por eso decimos que los grupos son nunca sin conflicto. Entonces, si nuestra tarea es esclarecer, echar luz sobre eso que está al oscuro, lo primero que tenemos que pensar es en poder identificar claramente qué es lo del proceso primario y qué es lo del proceso secundario. Cuando hablamos del proceso primario, hacemos referencia a lo que tiene que ver con el inconsciente, a lo que tiene que ver con la condensación, a lo que tiene que ver con la transferencia y con las fantasías. Mientras que cuando hablamos de proceso secundario, estamos haciendo referencia al proceso racional, a la lógica, a la necesidad de adecuarse a ciertos fines, de alguna manera a mantener el contacto con la realidad. Nosotros trabajamos a partir de favorecer la comunicación y la rotación de la comunicación en el grupo para que eso que está como latente emerja y el grupo desobstruya eso que estaba haciendo de obstáculo. ¿Y cómo intervenimos? ¿Con qué intervenimos? Bueno, la herramienta fundamental de un psicólogo social, de una psicóloga social, es la palabra.
La herramienta fundamental tiene que ver con eso que decimos, aunque también está la presencia, el acto, la mirada, la actitud, la ética. Lacan decía, el analista no es tanto por lo que dice, sino por lo que es. Y acá también podemos tomar este ejemplo, porque toda la imagen, el semblante de la coordinadora, del coordinador, lo que vaya a decir a partir de una intervención desde la palabra, pero también cómo se presenta, de qué manera desarrolla la presencia en el grupo, de qué manera es que actúa, ¿no? Cuando hablo del acto, ¿no? De qué manera en que la psicóloga social desarrolla el acto del señalamiento, de la intervención. De qué manera mira, ¿no? Desde dónde mira, porque eso también transferencia algo. La actitud. Entonces intervenimos con la palabra, fundamentalmente como herramienta privilegiada, pero también esto, la presencia, el acto, la mirada, incide en la operatoria que llevamos adelante. Y a través de la palabra podemos interpretar, podemos hacer una interpretación. Las intervenciones pueden ser una intervención de interpretación, de señalamiento o de construcción. Podemos hacer una interpretación a partir de la escucha, a partir de que pescamos algo, ¿no? Interpretar viene a ser develar el sentido implícito de la cuestión. ¿Qué es lo que hay debajo de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la escena latente de todo esto? También podemos operar con el señalamiento, hacer una delación de algo. Bueno, esto está sucediendo por esto, que ya sucedió previamente. O fíjense que si esto acontece, puede pasar esto. Hacer un señalamiento que después terminen en una construcción grupal, ¿no? Digamos, la interpretación, el señalamiento son aportes de información en relación a la comunicación que desde nuestra función hacemos al grupo para que los integrantes del grupo puedan pensar algo más. Entonces, la interpretación, el señalamiento y la posibilidad de abrir a la construcción del grupo, siendo permisivos, como decíamos antes, resonando con el grupo, conteniendo al grupo y descentrándonos absolutamente de lo que son nuestras necesidades. Eso lo trabajamos en la reunión del grupo, en la supervisión que tenemos que hacer y en nuestro análisis personal. Para eso son esos espacios. El coordinador, la coordinadora nunca están centrados en el grupo. Colaboran con estas herramientas que hoy trajimos en esta clase intitulada Rol y Función del Coordinador y de la Coordinadora. Hasta acá llegamos hoy, nos vemos en un próximo encuentro. Les dejo un abrazo a todos y a todas.